Hola, muy buenas noches. Aquí estamos en Metafísica Canadá aprendiendo sobre metafísica y más en esta época de Navidad. El día de hoy iniciamos esta serie de charlas sobre la Navidad y vista desde el punto de vista metafísico. Por lo tanto, viene la pregunta, ¿qué sabemos de la Navidad? ¿Quién me dice algo? ¿Qué, qué es para nosotros la Navidad? Por ejemplo, si yo fuera niña, si le preguntaran a la Anilú niña, yo diría, regalos, los Reyes Magos, la cena, ir de vacaciones. Para ustedes, ¿qué es la Navidad? El nacimiento de Jesús, el perdón, bueno, ahora de adulta el perdón, regalos, fiestas, familia, comenzar de nuevo, Sí, esa me gustó comenzar de nuevo. ser positivos y Así seguirle es, para adelante que la vida es bella. así es. Si alguien quiere participar, nada más prenda su audio y hable. Hola Nilu, Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. buenas noches. Bueno, para mí la Navidad es como la época más bonita del año, la más positiva, como que hay muy buena vibra, se celebra el nacimiento de Jesús, el Cristo, y bueno, el nacimiento de nuestros Cristos también, metafísicamente hablando, pero bueno, es una época muy bonita donde todo el mundo está positivo, todo el mundo anda comprando regalos en fiestas, perdonamos a todos los que nos hicieron cualquier cosa, se nos olvida, como que nos ofendieron. Es, es una época muy positiva del año. Listo. ¿Alguien más que quiera decir algo? Y bueno, pues así es, como dices, como dice Miriam, es la época más metafísica del año. En esta época estamos enfocados en la fiesta, como también decía María Magdalena, en la fiesta, los regalos, el perdón, pedir, perdonar y pedir perdón, porque también es cuestión que decía María Magdalena, reflexionar sobre empezar de nuevo y este empezar de nuevo, un nuevo ciclo solar, eh, pues haber reflexionado lo que hicimos, lo que no hicimos todo este año y pues también pedir perdón, perdonar a todos, que no quede nada, que pasemos al siguiente ciclo solar, pero nuevecitos, limpiecitos. Y en esta época, la gran mayoría pues empieza a pensar en los regalos, en la cena. Los niños les encanta la Navidad, por supuesto, ¿quién no? Con tanto regalo, ver a los primos, cuando se junta la familia. Siempre es bonito tener esa mesa llena de gente, música. eh, es una época totalmente metafísica. Los buenos deseos. Empezamos a recibir esas tarjetitas. Yo no sé ustedes, pero yo recuerdo que las tarjetitas que recibíamos en casa de mis padres las poníamos en el arbolito. Y son los buenos deseos, ¿no? Dar buenos deseos. Esa tradición tal vez ya se va perdiendo y ahora ya nada más se manda, ya nada más la imagen por el celular, pero antes tomaba un tiempito escribir el deseo, que te vaya bien, que tus sueños se cumplan, que tus deseos se cumplan. Entonces es una época de totalmente metafísica. Abrazar los regalos, feliz Navidad a todo el mundo, siempre en este positivismo. Tratamos de estar contentos. Los que, los que nos gustan. Habrá quienes se van, habrán quienes se polaricen en el otro lado, pero bueno, hay que jalar a ellos con nuestra energía. Este, todo este comportamiento humano de dejar de estar pensando en la negatividad y cambiar su pensamiento a lo positivo, a lo lindo, a dar, a, a- a perdonar. Quienes van a misa, quienes sean católicos o quienes sean cristianos, empieza a hablar del perdón.
lo que es el tiempo de Adviento. De hecho, si ustedes observan, este tiempo está pintado ahora sí que con color violeta en las iglesias. Entonces, nada es casualidad. Es un tiempo de perdón, de libertad, de sacarnos todo lo feo, todo lo negativo y empezar de nuevo. Y entonces el humano, el ser humano se está enfocando en eso y deja de pensar en el chisme, deja de pensar en la discordia, en la negatividad, ya piensa menos. Y entonces esa energía, los seres de luz empiezan a enviar mucha energía positiva. Entra de lleno el ángel de la Navidad, Nativitas, que trae consigo tres radiaciones. Lo vamos a ver la siguiente, a detalle, la siguiente sesión, pero entra con tres radiaciones, que es la prosperidad, la paz del rayo rubí, la vida, la salud, la alegría del rayo verde y la ascensión del rayo blanco. Y eso se empieza a sentir y ya se empieza a manifestar a partir de acción de gracias, quiere decir del jueves pasado. Entonces, este, estas son las fechas de estas 7 semanas. Y entonces todo inicia el cuarto jueves de noviembre, que empieza a entrar el espíritu de la Navidad. Y empieza a haber fechas especiales como San Nicolás, el 6 de diciembre, la Inmaculada Concepción, la Madre Tonantzin, la apertura del Royal Teton, el espíritu de la Navidad, el 21 de diciembre, el 24 la Nochebuena, el 25 la Navidad, el 28 el Día de los Inocentes y el 1 de enero recibimos el Año Nuevo, el 6 de enero los Reyes Magos y el 2 de febrero la Candelaria. Nosotros este día vamos a estudiar estas tres fechas, el 6 de diciembre, el 8 de diciembre y el 12 de diciembre. Entonces, si están listos, vamos a iniciar con la magia de la Navidad. Y aquí tenemos a San Niki. El 6 de diciembre es de San Nicolás. Y vamos a ver quién es San Nicolás. No es el del Colás, Colás de Nicolás, es San Nicolás de Bari. ¿Ustedes sabían que se llamaba San Nicolás de Bari? Bueno, que es más famoso, conocido como San Nicolás de Bari, ¿o no lo sabían? Él es conocido, el San Nicolás de Bari, el 15 de marzo, él nace el 15 de marzo del 270 en Pátara, Licia, en Turquía. Espérenme, voy a acomodar esto. Aquí está. Entonces, él nace el 15 de marzo. Entonces ya tiene tiempito que estuvo aquí con nosotros en vida. También se le conoce como San Nicolás de Mira o San Nicolás de Bari en Occidente porque es el lugar donde se fueron trasladados sus restos y se dice que ahorita está en Bari, en Italia. Entonces ustedes ven aquí Turquía, donde está en una posición muy interesante porque tiene a su alrededor, casi todo alrededor es agua, casi está rodeado de agua y está está de un lado tiene a Europa, los Balcanes, del otro lado abajo tiene a África y del otro lado tiene a Medio Oriente. Entonces realmente está toda así envuelta. Obviamente pertenece a África, como ustedes lo pueden ver aquí, lo que es está todo así pegadito, unido, no pegadito, unido. Y bueno, era turco y se llamaba Nicolaos. Nicolaos significa la victoria del pueblo. ¿Recuerdan ustedes o saben ustedes que victory es Nike? Nike es Victory, que es más conocido como Nike en Grecia, lo que era esa región de Grecia. Antes no era Grecia como la conocemos hoy, o bien definida, tampoco Italia era bien definida como hoy, pero eh, allí tenemos a Nike, a Nike. Y Nicolaos, pues significa la victoria del pueblo. Él nació en una familia acomodada, de padres muy devotos, cristianos devotos, y nació muy rico, pero pronto
se quedó huérfano. Él fue muy devoto del Maestro Jesús. Él prometió al Maestro Jesús dedicar su vida a ser como él, a dar a todo el mundo, a curar enfermos, a ser tal cual como era el Maestro Jesús. Y llega un tiempo en que Nicolaos, bueno, pues ya adolescente, pues eh, decide dejar su tierra natal. A él se le conocen muchos milagros y se le atribuyen muchos milagros. San Nicolás es el patrón de los marineros. Entonces, no solamente es el que trae regalos, sino que también es patrón de los marineros, patrón de las muchachas casaderas, de los comerciantes, de los ladrones, de los que se arrepienten, los ladrones arrepentidos. No crean que de los ladrones, ladrones, de los ladrones arrepentidos. Y bueno, es santo de muchas cosas, de muchas prestamitas, solteros, estudiantes, etcétera. Bueno, cada quien se lo agarra y dice, este es mi santo. Él, bueno, pues también es el santo de Rusia. Y entonces, él era tenía el hábito de dar regalos. Pero vamos a ver los milagros que él hizo. Uno de los primeros, podría decirse, milagros fue el ser obispo. Porque bueno, él era muy devoto, pero en aquella época la gente no estudiaba como ahora que ahora hay un seminario, que hay lugares donde se estudia para ser obispo, para ser sacerdote, para ser monje. En aquella época no había nada de eso, no estaba ordenado como hoy. Entonces resulta que, bueno, pues él, al morir sus padres, ya después creció un poquito más, repartió toda su fortuna, la entregó a los pobres y se fue a vivir a Mira. Por eso también se le conoce San Nicolás de Mira. Y entonces él, un día estaba allí, el obispo de allí estaba ya muy viejito, y entonces decía, no, pues ya no puedo más. Ahora sí, ya no, señor, tráeme un nuevo obispo. Ya él ya había arrestado, ya había pedido, ya había hecho todo, y no venía ese nuevo obispo. Así es de que ya estaba cansado el obispo que ya estaba muy viejito, y dijo, ahora sí, el primero que entre por esa puerta, le entrego el changarro, le entrego el asunto. ¿Y quién creen que entró primero? Pues San Nicolás. Y entonces lo hizo obispo. Y bueno, pues San Nicolás Niquelao ya era muy devoto, ya era practicante de esa corriente espiritual cristiana. En aquella época el cristianismo tenía diferentes corrientes y bueno, pues él era como de los más apegados a lo que hoy conocemos como el catolicismo. Y los milagros que se le atribuyen, uno de ellos es la leyenda de las tres doncellas. Aquí dice que se compadeció de un hidalgo. Ustedes recuerdan que es un hidalgo, es un noble, una persona rica que bueno, pues perdió todo, perdió todo su dinero, se quedó en la pobreza, quebró y entonces tenía tres hijas. Y él dijo, pues las voy a vender. Así dice la historia. Yo no sé si las voy a vender para prostituirlas o si las voy a vender para que se la casen con el más rico, al primero que me ofrezca lo que me ofrezca. El caso es que ya las iba a entregar. Se dice que las chicas también eran muy devotas, muy buenas muchachas. Y entonces Nikelaos, cuando escucha esto, pues, pues dice, no, esto no puede ser. Y relata la historia que él llevaba monedas en una bolsita y las dejaba en la ventana. Otra historia cuenta que las echaba por la chimenea y que de por ahí viene esa historia de la chimenea. Bueno, el caso es de que él daba secretamente monedas de oro al hombre para que él se repusiera económicamente y así salvó a las chicas de venderse al mejor postor. Entonces es el santo de las chicas casaderas. Así es de que chicas, si andan buscando novio o amorcito corazón, y ya no sigan buscando a San Antonio, está muy ocupado. Péguense a San Nicky, récenle a San Nicky, pídanle que ya encuentren un amorcito corazón. Otro de los milagros, él
es muy amado por los marineros de ese lugar. Entonces, ustedes vieron, todo era casi todo está, todo Turquía está casi todo envuelto en agua, Mar Muerto, Mediterráneo. Y entonces, pues había muchos marineros, esa era la mayor parte del comercio por allí. Y entonces, una vez había una hambruna en su pueblo, y entonces él manda llamar a una flota de un naviero que lleve los víveres allí a Amira. Y entonces venían estos marineros, pero en eso hubo una tormenta que impedía que llegara, estaba tratando de impedir que llegara esos víveres a Mira. Entonces ellos se ponen a rezar y se les aparece San Nicolás o Niquelaos, en ese entonces todavía no era santo. Se les aparece y para la tormenta. Entonces ya llegan y ahí empieza el rumor de que él era un santo. Cuando llegan y lo ven a Mira, dicen, este era el que se nos apareció. En otra ocasión, San Nicolás, en otra hambruna, en otra sequía, en otra hambruna que tenía el pueblo, convenció a unos mercaderes para que le entregasen todo, todo, déjenme todo aquí, el pueblo está necesitado, no, tenemos que llevar nuestra carga allá y tenemos que cumplir. Los convenció, les pagó, se fueron y cuando llegaron a su destino se dieron cuenta que traían llenas sus arcas, su cargamento, para venderlo allá. Y me van a decir seguramente, oye, Nilu, pero si entregó todo su dinero, ¿cómo tenía la lana para seguir pagando? Pues él ya sabía cómo tener la lana. Él sabía, él conocía, es un maestro de la provisión, de la precipitación. Por eso, si andan buscando provisión, precipitación, money money, dinero, vivir bien y bonito, San Niki es también un buen santo para ello. Entonces, él pues se fue haciendo de mucha fama gracias a los marineros. Ya ven que ellos llevaban el chisme de aquí para acá por todos lados. Y entonces empezó a crecer su fama. Y bueno, este es otro milagro. Pocos conocen de este milagro de San Nicolás, que él también resucitaba. Como les decía, él prometió al Maestro Jesús vivir una vida como él, ser como él, ayudar a todo el mundo, curar enfermos, resucitar muertos, todo. Y entonces cuenta la historia que este era un señor, un carnicero, y carnicero que tenía un hostal, y entonces él decían que recogía niños, mataba niños y los daba de comer, porque la carne era pues tiernita, y dicen por ahí que la carne de humano es muy buena. No lo sé. Pero eso era lo que decían. Cuando van y le llega el chisme, le llevan al chisme a San Nicolás, este se enoja mucho, los va a ver y le pone una regañiza y había allí unos niños que acababa de matar y los revivió. Por eso a San Nicolás lo van a ver siempre en las imágenes o en las estatuas con como un balde antiguo con niños adentro porque pues él resucitó a los niños. San Nicolás, en ese entonces, como yo les decía, pues no estaba la Iglesia Católica organizada como está ahorita. Y entonces él participa en el primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea. Más bien este fue el segundo concilio, el de Nicea. Pero participó en el concilio de Nicea en el 325, luchando con el arrianismo. ¿Alguien sabe lo que es el arrianismo? Ah, ¿no? Bueno, pues el arrianismo es, eh, en aquella época, como yo les decía, en la religión, el cristianismo, porque no era una religión en ese entonces, el cristianismo tenía muchas corrientes. Y el arrianismo, bueno, hoy en día el cristianismo cree o profesa que el Maestro Jesús es tanto el Hijo como el Creador. El arrianismo no, el arrianismo cree en Jesús como el Hijo. El Padre crea al Hijo. Entonces ellos decían, no, eh, Jesús también es Dios
Y entonces es lo que ellos estaban luchando en ese entonces para poner las reglas sobre cómo se iba a fundar, a crear pues este grupo religioso, este grupo, pues sí, religioso de religar una profesión eh, espiritual. Santa, Santa, todavía no es Santa, todo es Nikelaos. Nikelaos tenía una risa muy agradable, le gustaba mucho dar regalos a los niños y cuando reía, porque era así como que reía muy fuerte, se llenaba de alegría todo, desaparecían las tristezas, él era muy, muy, muy amado por todo el mundo. Pero él trasciende, él entrega su corriente de vida el 6 de diciembre del 345. Se cree que su cuerpo fue trasladado a Bari en 1087. ¿Por qué? Porque en ese entonces llegan, ustedes ven dónde está Turquía, entonces ustedes saben que después llegan pues los musulmanes a tomar esa tierra. Lo que se temía era que, porque ellos llegaron a tirar todo lo que era cristianismo, a todo lo que no era su religión, entonces temieron que pues tiraran al féretro a San Nicolás de Bari, que ellos amaban mucho, y entonces se lo llevan a Bari. Y en 1477 el duque René II proclama a Nicolás patrón de la Lorena, pero también se convierte en patrón de Grecia, de Rusia y de los niños, de los navegantes, de las jóvenes casaderas y de todos los comerciantes. Y bueno, aquí está el féretro en Bari. Este es el féretro que dice que guarda a Nikelaos y él derrama un aceite que la gente dice que que es sanador, que tiene milagros, que es milagroso y que sana cuando se le unta. Entonces, ven este hermoso sarcófago de mármol y aquí tienen a Rubén Cedeño que está ahí tomándose la foto. Y esto es en Bari. Como vieron, Bari está aquí al sur al suroeste de lo que, al sureste, no, al suroeste, perdón, ¿no? Sí, es al sureste de Italia. Bueno, entonces, si San Nicolás, si Nikelaos estaba allá por Turquía, todo lo que son los Balcanes, todo lo que es Grecia, Italia, pues ¿cómo llegó a ser Santa Claus? Bueno, pues resulta que los marineros, como les decía, pasaban el chisme, porque antes no había que ventaneando ni nada de eso. No estaba el internet ni nada, pero estaban los marineros, que llevaban, todos los comerciantes llevaban todas esas historias a todo el mundo y contaban eso a todo el mundo. Entonces se empiezan a hacer leyendas y se empiezan a hacer que los padres empiezan a contar a los niños leyendas sobre las chimeneas y las medias, y esto se empieza a crear toda una cultura alrededor de San Nicolás, como se le decía, porque era San Nicolás en ese entonces, en Alemania, Suiza, Países Bajos, todos los Balcanes, y entonces se empieza a crear esta cultura que trae secretamente regalos a los niños. Ellos dicen en el 6 de diciembre, nosotros ahora es el 25 o 24 de diciembre. Entonces esta cultura se fue popularizando, también llegó a Inglaterra un poco. ¿Qué pasa? Que cuando los migrantes vienen a venir aquí a Estados Unidos, y entonces ellos traen esa cultura. Ellos le llamaban Sinterklaas. Entonces, eh, lo convirtieron en santo y, bueno, pues lo trajeron a Estados Unidos. Llegaron aquí, siguieron trayendo esas costumbres, así como nosotros, así como los latinos llevamos nuestras costumbres a Estados Unidos, así también los europeos trajeron a Santa Claus. Y entonces empezaron a, a ellos a festejar y hacer eso. Por supuesto que siempre viene esta curiosidad sobre lo- los extranjeros y entonces un escritor, Washington Irving, escuchó este relato y le llamó mucho la atención
Y entonces, en 1809, él, entre lo que oía, ya ven que así como nosotros oímos las canciones en inglés y las washiwashiamos, así él washiwashió Sinterklaas y lo convirtió a Santa Claus. Y entonces el poeta Clement Clark Moore hizo un aporte más a esta historia de San Nicolás. Y entonces él crea un cuentito conocido como La noche antes de Navidad, donde él cuenta cómo un enanito llamado Santa Claus regala juguetes en la víspera de Navidad a los niños. Y va viajando en un trineo, le pone los renos y le pone a su líder de todos los renos, el Rodolfo. Y entonces de ahí viene todo esto. Y hace su publicación anónima el 23 de diciembre de 1823. Y esto pues se va como hilo de media esta historia y empieza poco a poco a ser más famosa. Pero ven cómo no es como el Santa Claus que ahorita conocemos, chaparrito, chiquito, enanito, un enanito allí, un duendecillo. ¿Qué pasó allí entonces? Pues, ¿qué creen? Que llega la publicidad con todo su auge y un pintor llamado Haddon Sublom, que trabajaba para la Coca-Cola, se le ocurrió pintar a este personaje como un viejito grande, con bonachón, alegre, vestido de rojo, porque la Coca-Cola, pues su color es el rojo. Entonces, que él lleva juguetes y todo. Entonces, ven cómo va la mercadotecnia. Oh, es bueno, está de rojo, lleva juguetes, tome Coca-Cola, ¿no? Y entonces así empieza. Y entonces empieza a ser más y más y más grande todo esto de Santa Claus, hasta lo que conocemos hoy en día. Recuerden que nada es casualidad. Y bueno, pues él así se quiso pintar. Santa Claus se quiso ver bonachón, alegre, porque es lo que trae. Y es lo que trae el espíritu de la Navidad. Alegría, felicidad, fiesta. Uno tiene que estar alegre, festejar. Que hay una fiesta por acá, vamos. Que hay una reunión por acá, vamos. Que hay intercambio por aquí, le entras. Que te regalaron unos calcetines, no importa. Gracias, Padre, porque tengo nuevos calcetines. Y estar feliz, enfocarse en la felicidad solamente, en disfrutar la vida. Hoy Santa, nos dice Rubén, hoy Santa Claus se dedica todos los diciembres a ayudar al Maestro Jesús en estas fiestas, suministrando dinero a todos los padres. Santa Claus es un ser de provisión. Ese día se dan regalos para que uno tenga asegurada su provisión durante todo el año. Los regalos de Santa Claus generalmente no son costosos, se obsequia algo de comer, un angelito, un cascabel o una estrellita, y detrás de cada persona que da un regalo está Santa Claus prodigando esa bendición con la alegría de su jo inconfundible. Y Rubén Cedeño tiene una historia con este Santa Claus. Vean este Santa Claus porque no es cualquier Santa Claus. Santa Claus es mágico. Él existe y él nos trae esa provisión. Y pues hay que pedirle a Santa que nos traiga esta provisión todo este tiempo y siempre. Rubén Cedeño cuenta que en Nueva York, estando en Nueva York, había la fila para tomarse la foto con Santa Claus. Y entonces, pues él se formó como todo el mundo. Y entonces resulta que Santa Claus se para, lo va a ver y le dice, yo sé quién eres. ¿Te quieres tomar una foto conmigo? Y se tomó la foto con él. Y esta es la foto de este Santa Claus. ¿Cómo ven? Recuerden lo que nos dice Rubén Cedeño, que las brujas no existen, pero de que vuelan, vuelan. Y bueno, pues eso es todo por conocer lo que es la leyenda de Santa Claus y quién es Santa Claus. ¿Tienen preguntas, dudas, algo que quieran decir? ¿No? ¿No tienen preguntas? ¿No tienen dudas? Ténganse su Santa Claus, búsquense por ahí su Santa Claus. Miren, yo les presento al mío. Tengan siempre su Santa Claus, pónganlo allí
y sepan que Él les está enviando toda esa provisión. Y bueno, pues ahora vamos a estudiar el 8 de diciembre y el 12 de diciembre. Aquí puse estas dos fechas juntas porque las dos tienen algo que ver con la Virgen María, ambas. ¿Y qué es la Virgen María? Bueno, la Virgen María es una representación de lo que es la divina, la Madre Divina Cósmica, o como se le conoce como Dios Madre, porque Dios tiene una parte femenina y una parte masculina. No es 100% masculina. Nosotros aquí en Occidente, nosotros aprendemos que es masculino porque tenemos esa raíz judía, hebrea, de que Dios es solamente masculino. Pero Dios no tiene sexo, no tiene un sexo, no tiene, pero tiene su parte femenina y su parte masculina. Y el 8 de diciembre se festeja el Día de la Inmaculada Concepción. La María como inmaculada, como un ser inmaculado. Nosotros en metafísica la estudiamos esta concepción inmaculada como nuestro concepto inmaculado. Y esto es muy importante, este concepto inmaculado. ¿Por qué? Porque este concepto inmaculado es esa perfección que nosotros tenemos de nosotros, es la perfección buena que tenemos de nosotros, de las cosas, de las situaciones. Y lo debemos de sostener. No importa lo que esté pasando, tenemos que sostener nuestro concepto inmaculado. Es decir, que nosotros tenemos que siempre pensar que tenemos que concienciar que nosotros somos perfectos en esencia. No somos perfectos, nuestra personalidad no es perfecta, nos equivocamos, tenemos toda una serie de errores, pero en esencia somos perfectos. Y si nosotros somos perfectos, tenemos que manifestar esa perfección y sostenerla en la mente, ese concepto inmaculado. Si puedo, si se puede, soy buena persona, soy sano, soy próspero, soy capaz, soy victorioso. Todo ese concepto inmaculado, tratar de sostenerlo. No importa lo que en ese momento se esté manifestando, porque nosotros, al ir grabando eso en nuestro inconsciente, ese inconsciente poco a poco se va haciendo más consciente y va buscando y va haciendo un esfuerzo más consciente y va a lograr eso que está definiendo como meta. Hagan de cuenta que con ese concepto inmaculado tú creas una meta, visualizas esa meta y vas cargando tu emocional, tu mental, tu inconsciente para que él se ponga a trabajar para lograr esa meta. Y es lo que sucede, lo que le llaman el mindfulness ahora, lo que le llaman la atracción, la visualización, es tener claro eso que quieres. Ese ser que tú quieres ser, lo tienes que ir sosteniendo con este concepto inmaculado. Porque a veces puedes pensar que no es posible, pero sí es posible. Observa a tu alrededor y ve cómo otros en tus mismas circunstancias, o peor aún, quieren el mismo deseo que tú o han querido el mismo deseo que tú y lo han logrado o lo van a lograr. Y no sé si les ha pasado que a veces quieren algo y dicen, no, ahorita no, es que la situación, es que no tengo tiempo, es que aquí, es que allá. A los cuantos pocos meses ves que alguien tiene lo que tú querías y dices, sí es cierto, ahora sí me voy a poner a hacerlo. Pasa el tiempo y te vuelve a dar miedo y ya no. Y vuelves a ver a otro que también está logrando lo que tú querías. Y dices, chin, ahora sí me voy a poner las pilas, sí se puede. Y así, hasta el momento en que tú decidas, lo vas a lograr. Pero si esa idea ya te vino, quiere decir que el éxito también está allí. Solamente tienes que sostener ese concepto inmaculado dentro de ti. ¿Tienen preguntas o comentarios? ¿No? No. Ok. Entonces, ¿qué se necesita? Pues tener mucha fuerza, mucho corazón,
mucha inteligencia, mucha voluntad aquí, como se ve en la imagen. Y sí se puede, sí se puede. A veces puede ser que la vida te ponga allí ciertas cositas, ciertos topes para ver si sí tienes ganas o no tienes ganas. Aguanta, aguanta y continúa con ese concepto inmaculado de eso que deseas lograr y se va a lograr. No importa lo que digan los demás, lo que se aparente, tú tienes que sostener ese concepto inmaculado, sostener el concepto inmaculado de los hijos, de nuestros empleos, de nuestra casa, de nuestra familia. Si alguien no tiene salud, sostén el concepto inmaculado, te lo imaginas saludable y le decretas la salud. Le bendices la salud y te sostienes en ese concepto inmaculado. La Madre María es quien nos enseña esto porque ella sostuvo el concepto inmaculado del Maestro Jesús durante ese proceso que se llama el Calvario o la Pasión de Cristo. En ese momento, mientras todos lo insultaban, le pegaban, lo maltrataban, le escupían, en ese momento que iban las lloronas, todas llorando ahí atrás con María Magdalena, nunca dice el relato que la Madre María iba llorando, iba con ellas, pero ella iba sosteniendo el concepto inmaculado de su hijo para ayudarle a darle fuerza. Si nosotros le sostenemos el concepto inmaculado a una persona, eso le está enviando esas fuerzas que necesita para salir adelante, para lograr su éxito también. Es otra forma de enviar esa radiación de buena onda, esa radiación buena, esa radiación que le hace falta para que la persona pues esté bien. Luego dicen por ahí, ay, rezas por mí. Bueno, le sostienen el concepto inmaculado. Una pregunta, Sí, un ejemplo, digamos, con los hijos, ¿verdad? Pues yo voy a hablar de lo mío. El sostener el concepto inmaculado no es nomás pensarlo, es decretarlo a voz para que nos escuche la Virgen María, porque si yo digo, ay, mi hijo, yo te sostengo, tú eres esto, tú eres inteligencia, tú eres éxito, pero pues si no sale, así es, tú le sostienes este concepto inmaculado y le bendices eso que le hace falta. Por ejemplo, tú le bendices, mi hijo es exitoso. Cuando tú preguntan y tu hijo, ay, mi hijo está muy bien, ay, mi hijo le va muy bien. Y tú empiezas así, tú le envías eso. Él, cuando él quiera estar bien, le va a llegar eso. Si él se opone, no le va a llegar porque ya es un adulto y tiene libre albedrío. La Madre María nos enseña esto, pero en realidad tú sabes que es la presencia yo soy la que actúa. Es Dios en acción, Dios el que está actuando a través de él. Entonces, tú le envías esas fuerzas y tú ahí lo dejas, tú ahí le pones y le sigues enviando igual a lo que ustedes desean para esa persona. Le sostienen el concepto inmaculado. Pero si nos ponemos a hablar, no sé si han escuchado algunas personas, ¿y cómo está fulano? Uy, no, le está yendo, pobrecito, está sufriendo, está, no, no, pues más le están echando más negatividad, todo lo contrario de lo que es el concepto inmaculado. Por eso hay que callarse la boca antes de decir algo, porque uno le está enviando eso a esa persona. Y además estamos haciendo esas creaciones que un día se nos van a devolver. Por eso es importante que si no tenemos nada lindo que decir, mejor calladitos nos vemos más bonitos. gracias. De nada. ¿Y alguien tiene otra pregunta o algo que quiera compartir? Bueno, ¿sí? Francisco acaba de poner que dijo que si le podías poner otro ejemplo del concepto inmaculado. El concepto inmaculado, otro ejemplo. Digamos nuestro trabajo. Por ahí hay alguien que conozco que últimamente, que apenas le dijeron, no, pues la compañía se va a vender a otra compañía. Y dice, no, es que ya se va a vender y luego cuando se vende, no sé qué, no, le dijo, no, tú tienes que sostener el concepto inmaculado de tu empleo, de tu empresa, va a estar bien, va a estar mejor, no pasa nada, solamente cambia de manos, vamos a estar mejor, voy a tener un mejor trabajo, gracias Padre. Eso es sostener el concepto inmaculado.
pasarse del lado positivo y sostener eso en la mente. Yo sé que eso parece raro para nuestras culturas, pero créanme que yo lo he visto. Yo he visto gente aquí en Canadá que cierra la empresa, porque ya ven que muchas empresas se cambiaron sus fábricas a China. Y entonces yo veía que cuando llegamos aquí, llega uno, llega a Canadá, uy, sí, qué bueno, vamos a trabajar muy bien. Y ves en las noticias, va a cerrar tal empresa, va a cerrar tal empresa, Y yo decía, bueno, ¿qué onda? ¿Llegamos en mal momento o qué? Y entonces, este, pasaba el otro año igual y decían, va a cerrar tal empresa, va a cerrar tal empresa, va a cerrar. Y yo, ¿qué onda? Pero no pasaba nada durante todo ese año. Pero ya si uno observa, y me pasó a ver con colegas de trabajo que tenían sus familiares, sus parejas, que tenían, que perdían que la empresa se iba, quebraba. Pues sí, no, es que la empresa de mi esposo quebró, pero pues nada, pues va a encontrar otro trabajo. Y de verdad que encontraban otro trabajo y mejor pagado. Y yo decía, wow, todavía no estudiaba yo metafísica. Y un día tenía yo una compañera china con una mentalidad como de chino, ¿no? Obviamente. Y su esposo trabajaba en una empresa donde también trabajaba otra compañerita peruana y su esposo era canadiense, es canadiense y trabajaba en la misma empresa. La empresa se cierra y hay dos pensamientos. El de, pues no, voy a encontrar otro trabajo después. Todavía me dijo el señor, me voy a tomar un tiempo, unos 6 meses, y después busco otro trabajo. Eso dijo el canadiense. Y el chino dijo, no, yo no, porque esa empresa se pasaba a otra ciudad y él prefirió cambiarse a esa ciudad, rentar, tener dos pagos, un gasto allá, un gasto acá, pero falta de prosperidad, esa mentalidad de falta de prosperidad. ¿Qué pasó? Que pues los chinitos no la pasaron lindo. ¿Por qué? Por esa falta de mentalidad positiva, de prosperidad, por no sostener el concepto inmaculado. Y el otro señor, no, él sostuvo su concepto inmaculado y dijo, pues no pasa nada, encuentro otro trabajo, siempre hay. ¿Y cómo fue? Se dio sus vacaciones de 6 meses y encontró otro trabajo. Entonces, el concepto inmaculado es que tú sostengas eso positivo. Y se tiene que tener inmaculado, pureza, pureza, pureza. No lo puedes dejar que se ensucie con nada que pase en el exterior. Tú lo sostienes y lo sostienes y lo sostienes. No sé si quedó respondida la pregunta de mi querido Francisco. Si es la salud, le sostienes la salud de esa persona. Si es la inteligencia, los niños, sosténgale el concepto inmaculado de inteligencia a los niños, todo lo que haga falta. Esa cualidad que le hace falta, sostengan ese concepto inmaculado. Y bueno, tenemos el 12 de diciembre. El 12 de diciembre en México se celebra la aparición de la Virgen María como Virgen de Guadalupe. Pero en realidad, esto de la Virgen de Guadalupe viene de más atrás. Viene de Tonantzin. Tonantzin como Madre de Dioses, Coatlicue como la Madre Divina Cósmica que ellos creían en ese momento, porque ellos tenían varios dioses, pero ella era la diosa de la fertilidad, la diosa de, de todo lo que existe, como la madre naturaleza, de las plantas, de los animales. Y nosotros estudiamos aquí en metafísica que esa es la Madre Divina Cósmica, que Dios Madre es lo que existe, es la materia. Dios Madre es la madre naturaleza. Dios Madre es, es ese amor compasivo, es ese amor infinito de madre, diferente a la ley. Dios Padre es ley. Y así se dio a entender, a estudiar en un principio como ley. Y por eso fueron creando leyes, 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 se hicieron así cuadrados. Pero también está la parte femenina de Dios, que es Dios Madre. Y entonces ella representa esto en América. Que sí, sí se apareció, que sí no se apareció,
que si es verdad, que si existió el Juan Diego, que si no existió. Eso no es importante. No es importante porque lo que sí existe es la Madre Divina Cósmica. Lo que sí existe es Dios Madre. Y ella se manifiesta de muchas formas como ella quiera y como se le dé la gana e inspira como se le da la gana. Y entonces está esta historia, este relato, donde la Madre María viene, se le acerca a una persona de corazón puro, se dice la historia, llamada Juan Diego, para que se le crea un templo. ¿Por qué se debe de crear un templo? ¿Por qué querrá crearse un templo? La Madre. ¿Alguien quiere decir por qué se crea este templo? Ella es lo único que pide, quiere que me hagan un templo aquí. ¿Quién nos podrá decir por qué pedía un templo? Dice la canción de la piñata, no quiero oro ni quiero plata, solo quiero romper la piñata. Pues la madre no quería oro ni plata, ella quería su templo. ¿Por qué habrá querido un templo? ¿No? Pues para estar presente, para que nosotros la tuviéramos presente allí, para que nosotros, en un momento de necesidad de esa energía de la madre, podamos nosotros recostar nuestra cabecita, recostar nuestras solicitudes, nuestra vida en ella. Y ella como madre misericordiosa nos, nos resuelve, nos apapacha, nos da lo que nosotros le estemos solicitando. Entonces, eso es la madre, para hacerse presente, para decir aquí estoy. En ese momento ya se estaba acabando una etapa que se le conocía como Tonantzin, una etapa que se le conocía como Coatlicue también. Se estaba acabando porque ya venía una nueva cultura, ya venía algo nuevo. Ella tenía que renovarse, porque la evolución está siempre allí, siempre se está renovando todo el cosmos, siempre está en movimiento ascendente y acelerado, no solamente ascendente, sino acelerado. Y Dios, pues obviamente que Él se manifiesta así de muchas maneras. Y entonces ella se quiere hacer presente de esta nueva forma. Y bueno, pues aquí vemos que este es el retiro etérico en el Tepeyac, en Ciudad de México, construido en 1650. Y también después, como ya no fue, ya no se dio abasto por el tamaño, por las condiciones eh, ya arquitectónicas, porque pues es con los temblores y todo, con el movimiento de la tierra se ha inclinado, pues entonces se crea otra nueva basílica, una nueva basílica que es esta que ven aquí. Y esta basílica que estamos viendo aquí, si ustedes la ven, es redonda, redonda como un vientre de madre, redonda como lo es el universo, como es Dios, que no tiene fin, sin fin. En esta parte de aquí, eh, no, lo que es la cúpula, exactamente ese brillo que se ve aquí, está allí la imagen de la Virgen. Y uno pasa por abajo para verla de cerca. Personalmente yo nunca nunca fui mariana, nunca fui devota de la Virgen María, nunca, no sé por qué, no, nunca me llamó la atención. Mi hermana sí, ay, la Virgencita aquí, la Virgencita allá, yo no. Pero, pues un día fui a ver, a pasearme por allí, nunca vi, decían que se veía de cerca, yo nunca vi nada. Pero alguien me dijo, no, abajo, pasa, pasas por abajo exactamente de ella, búscale. Volví a regresar, no sé, 1 o 2 años después, no le di importancia. Cuando uno va pasando por abajo, esa energía que se siente es fortísima, es increíble. Si ustedes nunca han ido, yo les decreto, les recomiendo que vayan a ese lugar, a sentir esa energía. Pero también les voy a ser sincera, hay que ir sin expectativas, hay que ir sin estar esperando. Ya la segunda vez que fui, ya después de esto, ya después de haber aprendido metafísica, ya no es igual, porque ya estás esperando. A ver qué se... No, ya no.
Entonces uno tiene que ir purito, tranquilo y ver qué pasa. Pero se ha medido la energía en ese lugar y se ha demostrado que ahí hay una energía muy fuerte. Entonces yo sí los invito, bueno, no los invito, yo sí les recomiendo ir a visitarla. La entidad cósmica que tiene a su cargo es la emperatriz de las Américas. Ella se encarga de todas las Américas. Es la parte femenina de Dios Madre en todo lo que es América. Y bueno, como les decía, ella como Madre Divina Cósmica, conocida como Coatlicue o Coatlaxpeu, que así le decían Coatlaxpeu, también era como los dos, o Coatlique o Coatlaxpeu. Pero igual, como pasó con San Niquelaos, los españoles lo guachihuachearon y dijeron, no, pues suena Guadalupe. ¿Cómo, cómo le suena? Pero pues así le suena. Y ya existían, ellos ya conocían ese nombre de Guadalupe, no es español, no es una raíz española. Y entonces, pues así le ponen y por eso se llama Virgen de Guadalupe. Y bueno, Tonantzin quiere decir Madre de Dioses. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues dioses. Entonces ella es la madre de nosotros. La diosa de la fertilidad. Su atuendo representa la vida y la muerte. Guía del renacimiento. La madre gestante de Huitzilopochtli. Esta diosa también recibía los nombres de Tonantzin. Originalmente, en lo que es, ustedes van a encontrar esta estatua, no es una estatua, este monolito labrado de lo que es Coatlicue en el centro, en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Ella fue encontrada en el centro de lo que ahora es el mero centro de la Ciudad de México. Y bueno, pues como les decía que la Madre Divina Cósmica es la parte femenina. La Trinidad es el Padre, la Madre y el Hijo. Entonces está Dios Madre, Dios Padre y Dios Hijo. Dios Hijo somos nosotros. Si nosotros lo vemos en el catolicismo, Dios Hijo es el Maestro Jesús y Dios Madre es el Espíritu Santo, que es el amor divino. Vimos apenas, pero se fue en Quebec, el día del el amor divino, que es la Madre Divina Cósmica. Y entonces, ella es esa manifestación. Ustedes ven aquí como esta Vía Láctea es redonda, y de ahí se va creando la vida como nosotros, como estamos viviendo aquí la vida, con esta vida que hay en este planeta, que cada día hay nueva vida en el reino animal, en el reino de las plantas, en el reino vegetal, en el reino humano. La Madre Divina Cósmica es vida. Y el Hijo, para conocer al Padre, lo conoce a través de la Madre. Si nosotros queremos conocer a Dios Padre, tenemos que empezar a conocer a Dios Madre. Por eso, la Madre Divina Cósmica, la Virgen María, todas las acepciones de la Madre Divina Cósmica son importantes, porque es a través de ella que conocemos al Padre. Si, dado que el Hijo nace de la Madre, pues es lo que conoce. Pero si la Madre no le dice quién es el Padre, el Hijo no sabe quién es el Padre, ¿cierto? Imagínense una pareja que tienen un hijo y el hombre se va de guerra, se va a comprar unos cigarros y nunca regresa, yo qué sé, se va. ¿Cómo sabría el hijo quién es su padre? Solamente a través de la madre. Y nosotros es así como contactamos al Padre, a través de la manifestación, a través de amar las plantas, a través de amar a, a toda la existencia, las cosas, querer todas las cosas lindas. Me pregunta Francisco que si la Virgen María y la Virgen de Guadalupe es la misma. Sí, señor, es la misma, pero ella va y se presenta en diferentes lugares, como, como también en Fátima, como también en muchos lugares, la Virgen del Pilar, etcétera.
¿Ya ves, Miriam, por qué sí tienes que subir tu chiste el viernes? Allí en ese chiste lo explica muy bien. Miriam tiene un chiste, pero no lo quiso subir el viernes porque le dio pena. Pero ella explica bien cómo la Virgen María se va a presentar en diferentes lugares. Ahí se lo subo el otro viernes. Órale, pues, gracias. Y bueno, pues esos son los retiros etéricos y aquí vamos a ver algunos de los templos etéricos que están en Latinoamérica. No vamos a ver los que están en Estados Unidos ni en Canadá, que también hay, pero vamos a ver los retiros etéricos que están en América. ¿Qué es un retiro etérico? Es un lugar donde se guarda una llama de cierta energía, donde se trabaja por un propósito específico, a veces de una cualidad o de un grupo de cualidades en específico. Estas cualidades se tienen que guardar celosamente de la humanidad para que la humanidad con su negatividad no las destruya. Por eso se quitaron del plano físico, porque en un tiempo estuvieron en el plano físico y se subieron al plano etérico. Para los que todavía no comprenden bien lo de los planos, en enero empezamos en los cursos de metafísica, de curso de pilares, curso de 7 rayos, curso de metafísica avanzada, donde vamos explicando todo esto. Pero finalmente, para decirles, imaginen que son las dimensiones. Ay, como que el cerebro se lo imagina más. Imagínense que son dimensiones. Y nosotros tenemos 4 planos. Esta personalidad está formada en 4 planos. Tiene 4 cuerpos, cada cuerpo vive en un plano diferente, pero esos planos están interconectados. Por ejemplo, el plano físico, que es lo que tocamos, podemos tocar, lo podemos ver. El plano etérico no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Y es ese calorcito que tenemos en nosotros. Es esa que hace que el cuerpo físico se pueda mover. Tenemos el plano mental, el plano emocional, donde viven todas nuestras emociones. Porque ahí donde están nuestras emociones, no está el plano físico, si no las veríamos. Y también está el plano mental. Y en el plano mental están nuestros pensamientos. No, esos están en un plano aparte. No vayan a andar abriendo cocos para ver si qué piensan los demás, porque nunca los van a ver. Están en un plano diferente. Entonces, ahí están diferentes planos. Y los retiros etéricos, como su nombre lo dice, están en los planos etéricos y uno puede ir con mucho gusto a aprender a esos planos dependiendo de la cualidad que uno requiera. Por ejemplo, a lo mejor requerimos aprender eh, concentración. Pues nos vamos al retiro etérico de la concentración. Ese está en Grecia, pero si no sé dónde está, no pasa nada. Digo, yo quiero aprender hoy concentración. Quiero ir ahí donde se enseña la concentración para concentrarme más, para estar más enfocado. Quiero aprender inteligencia, quiero aprender ser más ordenado, quiero ser más bello, quiero adelgazar, quiero ser salud. Todo eso lo podemos ir a aprender en los retiros etéricos. Y ahí hay un grupo, para que le entiendan más, yo me lo imagino como el Salón de la Justicia. Entonces son como salones donde hay seres que son profesionales, que son expertos, que son maestros en eso que tú requieres. Y ellos trabajan para darle a la humanidad esa cualidad. Así como San Nicolás, pues tiene la cualidad de la provisión, por ejemplo. La Madre María, la cualidad de la salud. Ustedes saben que la Madre María ha hecho muchos milagros de salud, de sanación. Ella está en, en ese retiro de la salud, de la sanación. Y nos dice esta frase: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Por qué te preocupas? No estoy yo aquí que soy tu madre. Pero es que me falta aquí, me falta allá, no he hecho esto, me pasa aquí, ¿Qué te preocupas? Acércate a la madre y recuerda que te dice: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre?
Entonces, si a veces no tenemos esa maestría para contactar con nuestro ser interior, podemos ir con la madre, que la madre nos va a abrazar, nos va a tener en su regazo y nos va a enseñar cómo, a través obviamente de ese amor, de esa devoción. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. No sé si tengan preguntas o dudas o quieran comentar algo. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, sí, por ahí. ¿Sí? Hola, buenas noches. Quisiera preguntar sobre los retiros etéricos que mostraste recién, si algunas, para tener idea geográfica más o menos dónde están ubicados, ¿se puede? Sí, claro, claro. El Palacio del Propósito del Hombre está en allá con Franklin Gómez. Dinos, Franklin, en el, En Caracas, en el Monte en Ávila, Ávila, en Caracas. Monterrey, Eh, el Palacio Templo del de la Amada Propósito Borinquen del está en Hombre del Brasil. Maestro San Germán. Sí, así es. El templo de la Amada Boriquén está en Brasil, el templo de Lusar está en Perú, el templo de la Libertad está en Cuba, el templo de la iluminación de los dioses Merú está en, en Perú, en donde está el lago Titicaca, el templo de la integración mundial, ese sí, déjame ver. No lo tengo aquí. El templo del doctor José Gregorio Hernández está también en Venezuela. El templo de la Madre Mercedes está ahí donde se van todos de vacaciones. ¿Cómo se llama? República Dominicana. Creo que tenino tú. Ajá. Oh. El templo está en República Dominicana. El templo de paz de los gobiernos del mundo, también ahorita te lo investigo. Y el templo de Kenish Ahan está en Yucatán, en Chichen Itzá. Ahí está. Así es de que, bueno, pues no sé, Gracias. de nada. Ahí están algunos de los retiros etéricos. Más preguntas, más dudas. Aquí en Canadá tenemos el, el enclave del Arcángel Miguel en Lac Louise. Vamos a aprender sobre el retiro del Royal Teton que está en Wyoming, que es lo que vamos a aprender en 2 sesiones. Y bueno, pues que tengamos una feliz Navidad, que estemos alegres, siempre hay que estar alegres. Que pasa esto que el otro te levantas y tienes que estar alegres y te pones música de Navidad, la, mm, el, la llave tonal de San Nicky, eso me está diciendo ahorita San Nicky, me dice San Nicky que no les he dicho la llave tonal de él, es Santa Claus llega a la ciudad. Porque lo pueden poner y decir, Santa, dame mucho money, muchos regalos, Santa. Y uno se pone a decretar y a decretar y amar a los maestros. Y bueno, pues pasamos a la bendición de la donación.